ahí viene entonces. ¿Qué? Perdón, antes que eso. Bueno, sí, aparato bucal. ¿Qué aparato bucal tienen? ¿Sinfoniador? ¿Todos? Perfecto, muy bien. Ahí tienen que hacer esta diferencia. Larvas tienen aparato bucal, masticador y los adultos, ¿cierto? Son los que tienen aparato bucal sinfoniador. Esto es lo más importante. Por lo tanto, bueno, perdón, la metamorfosis, ¿qué metamorfosis tienen? Holometábola, muy bien, tía. Holometábolo, ¿cierto? ¿Y eso significa, qué significa que sea un holometábolo? ¿Y qué significa eso? Perfecto, tiene huevo, larva, pupa y adulto. Y entonces, ¿y de estos 4 estados cuál o cuáles son los dañinos? La larva. Solo la larva. Solo la larva. Solo la larva. Dijimos que el aparato esponjoso, el aparato sifoniador y el aparato masticador, larvedor no son dañinos. Por lo tanto, si el adulto tiene sifoniador, no hace nada. Solo el estado larval. Por lo tanto, yo todo mi control lo voy a dirigir a la larva en los lepidópteros. Bueno, vamos a tener lepidópteros que van a estar en hortalizas, que es lo que vamos a empezar hoy día, y lepidópteros que están en frutales. Son completamente diferentes los individuos que van a estar atacando uno u otro, así que vamos a empezar hoy día con los lepidópteros de hortalizas. Se trata de cultivos bajos y por lo tanto de ahí vamos a empezar a concentrarnos. ¿Cuál es la primera plaga que vamos a estar viendo? La polilla de la papa, Torimaea operculela. Torimaea operculela es una plaga, bueno, todos que son todas plagas de importancia primaria, pero es de importancia primaria en papas, como su nombre lo indica, por supuesto, ¿ya? Pero ataca a toda la familia de las solanáceas, no solamente a la papa, sino que a toda la familia de las solanáceas, secundariamente a todo el resto de las solanáceas, tomate, berenjena, pimentón, ají, todo lo que es solanácea como planta cultivada, pero también como malezas. Cuando hablamos de, importante, se lo vengo diciendo desde el primer día que estuvimos juntos, cuando hablamos de familia, es todas las plantas que están dentro de esa familia, sean plantas cultivadas o malezas, y malezas. Por lo tanto, acá el control de las malezas es súper importante para nosotros. Es un manejo, es un control no químico que va a ser muy importante para estas plagas. Esta es una plaga que tiene en su estado adulto, es una pequeña polilla de no más allá de 1 centímetro de longitud, tiene estos colores terrosos y es como lógico que tenga estos colores terrosos porque su hábito es crepuscular, ¿ya? Los adultos aparecen en la noche, por lo tanto en el día están todo el día durmiendo. ¿Y dónde? En el suelo, en la hojarasca. Entonces ese color terroso le permite mimetizarse bastante bien cuando están en el suelo. Machos y hembras tienen reproducción sexual, por lo tanto acá no hay partenogénesis. Lo que es holometábolos es el más evolucionado, por lo tanto no hay otra forma de reproducción. Machos y hembras tienen que copular y de esa manera van a dar origen a una nueva generación. La ovipostura, la hembra las puede hacer en diferentes lugares. Puede hacerlo en la planta, en distintos órganos, en las hojas, en los tallos y en el suelo. Y cuando lo hace en el suelo, no lo hace directamente en el suelo, sino que lo hace en los tubérculos. Entonces, si yo tengo mi planta, ¿cierto?, de papita acá y tengo mis tubérculos acá abajo, ¿cierto? La hembra puede o disponer en la parte aérea, como ustedes lo ven ahí en la fotografía, ¿cierto?, que en los tallos va a colocar los huevos, o lo puede hacer directamente
o lo puede hacer directamente en el tubérculo, no en el suelo, sino que en el tubérculo mismo. No hay posibilidades que la hembra oviponga un huevo en la superficie y esa larva como que baje, ¿ya? Lo hace, sí, vamos a ver las circunstancias en las cuales lo puede hacer, pero la hembra no va a oviponer los huevos en el suelo, sino que la larva que nace, que puede estar, por ejemplo, si ella colocó un huevo en la parte foliar, ustedes lo ven acá, esos huevitos, todos esos huevitos blancos son de polilla, la larva en algún momento se deja caer al suelo porque lo que quiere es llegar al tubérculo. Eso es lo más importante. La polilla de la papa se alimenta, tiene dos hábitos de alimentación. Uno es, si vemos los daños, estos daños van a estar foliares, ya en donde va a ser un minador. Se mete la larva en el mesófilo de la hoja y se alimenta del mesófilo de la hoja, es decir, de toda la parte verde. Por lo tanto, lo que vemos en las hojas son hojas transparentes. Es la que le había preguntado. Es la que, bueno, el tomate, es la segunda plaga, pero el mismo daño. Ambas hacen exactamente el mismo daño. Son minadores, es decir, se meten al interior de la hoja y se alimentan de la zona parenquimática donde está todo el mesófilo y deja las hojas transparentes. También las larvas se pueden alimentar de los tallos y muchas veces vemos quebraduras de tallos, porque se alimentan de los tallos, los perforan y pueden provocar que se quiebren estas estructuras. Pero lo que quiere, ¿cuál es el objetivo así fijo de esta plaga? Son los tubérculos. Ya, los tubérculos que obviamente en ellos lo que necesita es alimentarse de estos tubérculos, por lo tanto va a hacer todo lo posible para llegar a entrar en contacto con estos tubérculos. La desgracia para ella es que los tubérculos están en el suelo, están enterrados, ¿cierto? 10, 12 centímetros, 15 centímetros de profundidad, pero ella tiene que hacer todo lo posible para llegar a estos tubérculos. La primera fase la puede pasar como una larva pequeña que se alimenta del mesófilo, pero posteriormente ella tiene la obligación de salir de la hoja, dejarse caer al suelo y comenzar a perforar hasta llegar a los tubérculos. Ese es el ciclo que hace esta plaga. Acá. Entonces, cuando podemos comprar una papa y que nos salga todo esto. Sí, sí, pero más que la larva te van a salir las galerías. Cuando uno lo ve, que la cáscara uno ve y tiene como unas pequeñas, como galeritas chiquititas, porque no es una larva que penetre al interior del tubérculo, sino que tanto la polilla del tomate como la polilla de la papa hacen pequeñas galerías, poco profundas. Entonces lo que nos encontramos generalmente es un tubérculo que por fuera está con unos hoyitos, con pequeños hoyitos, y esos hoyitos me dicen que fue esta. ¿Cuál es el problema? Que como están en el suelo los tubérculos, no solamente hay plagas, sino que hay hongos. Entonces por esas mismas galerías que él hizo, aunque sean poco profundas, entran los patógenos, bacterias, hongos y terminan pudriendo el tubérculo, perdón. Entonces por eso muchas veces compramos una papa. No sé si les ha pasado que uno compra papa en la feria y parece que viene sana, pero viene con algunas pequeñas cosas como unas costritas, como una cosa un poco más gruesa, y uno la compra igual porque el caballero le echa en la bolsa y se la lleva para la casa, y uno llega a la casa, la mira y dice, bueno, pronto lo voy a hacer, y como se ve más o menos seca. Pero después de unos días, uno o empieza a sentir un olor putrefacto en la cocina, o donde ustedes dejen las papas, o cuando va a usar esa papa está completamente hecha bolsa. Y eso pasa porque uno de los patógenos que más atacan a la papa se llama Erwinia carotovora. Y esa es una bacteria que está en el suelo y que es hedionda. Pero es hedionda, es una cosa putrefacta. Entonces, claro, podemos tener un ataque que generalmente, como vamos a verlo, tanto esta plaga como la de la polilla del tomate, puede ser que la plaga no destruya completamente el órgano,
pero el ataque de patógenos secundarios sí lo terminé por destruir. ¿Ya? Y eso es una de las cosas más complicadas que tenemos con esto porque dejan aberturas por donde puede penetrar los distintos patógenos. Entonces, macho y hembra con hábito crepuscular quiere decir que empiezan a activarse en la tarde, cuando viene el atardecer, ¡pum!, se prenden. Así como usted el sábado o el viernes, ¿cierto?, empieza a bajar el sol y usted, esto hace lo mismo. Casi todas las plagas hacen exactamente lo mismo. Entonces, ¿ella tiene una forma poniendo huevo o es Acá, como sea, no tiene ningún patrón, como el que vimos de la mosquita, ¿no? Sí, no. ¿Pero se activan cuando son ya adultos? Adultos, cuando son adultos. Entonces, estos machos y estas hembras tienen estos colores terrosos justamente por eso, porque en el día tienen que pasar, ellos están inactivos y por lo tanto están susceptibles al ataque de patógenos, de otros depredadores. Y se van al suelo, en la hojarasca, y con esos colores se mimetizan fácilmente. Adelante. Profe, eso pasa, por ejemplo, cuando la papa está bonita por fuera y usted cuando la abre, se encuentra así como... Sí. Buenos días. Buenos días. Ahí estamos con una foto. Ok. ¿Mando al hermano? Entonces, ¿Y esa dureza que se ve como la papa, o sea, como un manchón por dentro, también es un hongo? Cuando uno parte la papa y se ve... puede ser un hongo, puede ser la variedad, pero generalmente son más que nada por alguna diferencia emocional, por algo de balance, desorden sociológico, más que nada. No sé, se le dice cuando núcleo de Semilla. ya, pero de lombrices. Se le dice núcleo cuando uno quiere comprar como... Pero hay ¿alguien tiene lombricultura? Es que siempre regalan. Sí, no dice, pero se le preguntaba por eso. O si es que sabía, ¿no? Siempre. Hay harta gente aquí que siempre te dice, profe, quiere lombriz. A mí siempre me ofrecen, pero yo no hago porque, bueno, ¿de dónde me tienes tanta cuestión? Bueno, ok. Sigamos. Entonces, primeros ataques foliares. Vamos a ver cómo lo vamos a reconocer, porque en la hoja va a quedar transparente, porque la larva en primer estadio se mete. ¿Cómo? El mesófilo. Y se alimenta del mesófilo dejando la cutícula superior e inferior completamente intacta y vamos viendo una lámina foliar transparente. Una vez que ya esta larva crece, tiene que salir de la hoja porque la hoja ya es muy pequeña para ella, no hay suficiente alimento y se deja caer al suelo. ¿Para qué? Para entrar en contacto con los tubérculos. Y estos tubérculos lo que hacen son galerías más bien superficiales, no muy profundas, con lo cual van dañando y como ya les decía, tal vez el daño que hace en el tubérculo la polilla, la larva, no sea de una gran profundidad y el productor muchas veces la comercializa sin ningún inconveniente, pero son los hongos, son los patógenos secundarios los que podrían llegar a destruir completamente el tubérculo y por lo tanto ser un tubérculo que se tenga que descartar. Muchas veces, ¿qué es lo que hace un productor? Por eso yo no compro sacos de papas, porque lo que hacen es que cosechan y van colocando abajo y arriba las papas bonitas y al medio van metiendo papas que saben que están con daño, con polilla. Entonces cuando vamos a sacar la papa encontramos que al medio está completamente destruida, podridas las papas, pero es porque hubo ataque de polilla a la papa y eso obviamente nos trajo bastante complicaciones. Este es el ciclo de la polilla a la papa, ¿cierto? Un poco ya lo que comentaba. La hembra ovipone parte superior, parte superior y o en los tubérculos. Esa larva va a dañar el mesófilo de las hojas
y va a poder hacer galerías superficiales en el tubérculo. Este tubérculo lo perfora y, como les digo, en las galerías comienzan también a ver la entrada de patógenos secundarios, generalmente muchas bacterias, fusarium, esclerotinia, que están en el suelo, que son habitantes del suelo y terminan destruyendo el tubérculo. Y obviamente después de eso sale la crisálida y nuevamente comienza este nuevo ciclo: huevo, larva, pupa y adulto. Esta crisálida es la pupa. ¿Cómo podría llegar? ¿En qué circunstancias de campo ustedes creen que esta larva es capaz de llegar a entrar en contacto con un tubérculo? El tubérculo está el suelo y los tubérculos están aquí. La larva no tiene capacidad para romper el perfil del suelo, eso no lo tiene, les digo al tiro. No hay capacidad de que la larva ya haga ella misma la galería, no lo va a hacer. Entonces, ¿en qué circunstancias de campo Cuando se rehace ustedes podrían tener acceso, o la larva cuando hay mucho- o la hembra? Cuando hay mucha materia orgánica, podría ser. ¿Por qué? Porque donde está más suelta el. No. Cuando se rehace el surco. No, hay una gran cantidad de macroporos, pero el suelo es una capa. Cuando se realice la labranza, Aquí ya no se hace la ya están los tubérculos en el campo. Pero el apolcamiento. A ver, espérense. Pero si tú aporcas, el aporque es colocar tierra arriba. Por lo tanto, estás aumentando la distancia. Aumentando el peso. Yo estoy contando por qué. Porque este tubérculo, al tiro Sebastián, este tubérculo que está a 10 a 12 centímetros de profundidad, podría tanto la larva como la hembra entrar en contacto con él. Porque obviamente uno pensaría que en el suelo, ¿cierto?, ya está protegido de esta larva o está protegido de la hembra. Sebastián. Solo cuando se seca, deja como una piedra. ¿Cierto? Exactamente. Cuando yo tengo un terreno o hice un mal riego, ¿cierto? Cuando mi suelo es muy pesado, cuando tengo un suelo que es muy pesado, recuerden que al ser muy pesado, muy arcilloso, como lo hemos visto, la arcilla se tiende cuando se seca, se tiende a agrietar. Exactamente. Entonces, si yo tengo un suelo muy pesado, ¿entienden lo que es pesado, cierto? Lo hicieron, ¿cierto? Arcilla. Si es un suelo muy arcilloso, un suelo muy pesado, este suelo necesita riegos constantes, riegos que obviamente no vayan a resecar esta estructura. De hacer un riego poco frecuente, lo más seguro es que este suelo se agriete y las larvitas van a tener acceso directamente hacia el tubérculo, por lo tanto van a llegar ahí y felices de la vida les dejamos un camino sin querer queriendo. No solo a la larva, sino que también a la hembra. La hembra dijimos que puede imponer en la parte superior o en los tubérculos. Por lo tanto, tanto la hembra como las larvas pueden tener acceso a estos tubérculos y tener un ciclo bastante tranquilo, bastante... Fíjense lo que significa, que si la hembra ovipone en el tubérculo, la larva sale a puro comer rico. Y cuando sacamos los tubérculos, ahí nos encontramos con la gran sorpresa de que nuestra producción viene desde antes ya, claro, dañada. Importante. Entonces, el suelo muy pesado, riegos poco frecuentes, se agrieta el suelo y vamos a tener problemas vamos a tener esta disposición de los tubérculos a la hembra o a la larva. ¿En qué otras circunstancias de campo nosotros vamos a tener la posibilidad de que estos dos estados lleguen a tener contacto con estos tubérculos? ¿En qué otras circunstancias de campo? ¿Se almacenan? No, en campo. Aquí, cuando está en el campo, dijimos, en un suelo pesado, con poco riego, se agrieta el suelo, acceso a los tubérculos. Puede ser que en algún periodo la papa, por exceso de crecimiento o porque crece, pueda llegar
Es que he visto otros lugares donde la papa está así. Por eso, pero ¿cuál es la circunstancia que hizo que eso pasara? ¿Por qué pasó? Porque eso, el tubérculo no, porque el tubérculo está abajo. Profe, y Pero eso ¿por de- qué? Esa es mi pregunta. ¿Por qué los tubérculos podrían llegar a estar en contacto o dispuestos, disponibles para que la hembra oviponga? Esa circunstancia pasa. Pero ¿qué hace que eso pase? El riego, cuando es ¿Puede ser? ¿Cómo? El periodo tardío de cosecha. No. Acá. por riego. Profe, Riego. ¿Qué pasa con el riego? Cuando es por surco, hace erosión al suelo. Exactamente, cuando yo tengo un riego tradicional, un riego por tendido, un riego que es lo que hace, mueve suelo. Y al mover el suelo, lo que va dejando es que van quedando los tubérculos cada vez más, acuérdense que erosiona, por lo tanto va moviendo suelo y generalmente las primeras plantas de cada hilera siempre quedan arriba. Entonces ahí lo que uno hace es lo que dijo en antes Ronald, que lo que hace uno aporcar. Que aporcar es colocarle el suelo arriba. ¿Para qué? Para que justamente por las condiciones de riego de tendido, nunca, a pesar de que se erosione, yo aporto y le voy tirando tierra. Siempre tienen que estar cubiertos los tubérculos. ¿Ah? ¿No es lo mismo que camellón? No, se llama aporcar. El camellón es frutales. Acá se llama aporque. ¿Ya? Es un mini camellón. ¿Ya? Por lo tanto, todas las circunstancias que ustedes de campo que vayan a dejar expuestos, que muevan el suelo sobre los tubérculos, van a ser condiciones de campo que ustedes tienen que manejar. Eso es manejo cultural. Por lo tanto, esta plaga tiene esta particularidad, pero como ella quiere poner directamente sobre los tubérculos, es una plaga que no solamente se da en el campo, sino que se da en las bodegas de almacenaje. ¿Ya? Por lo tanto, esto no se acaba cuando ustedes cosechan, como la mayoría de las plagas, que se acaba el problema cuando yo cosecho, sino que su problema continúa aún en las bodegas de almacenaje. ¿Por qué? Porque se quiere comer el tubérculo y ustedes dejan el tubérculo en almacenamiento y disponible para que las hembras puedan disponer directamente sobre ellos. Entonces, plaga de campo y plaga de bodegas de almacenaje. Ahí están los distintos daños, ¿cierto? Como les decía, puede perforar los tallos, rompiendo tallos, rompiendo la estructura de la planta. La larva, fíjense, se alimenta del mesófilo de las hojas, dejando las hojas con zonas transparentes al alimentarse del mesófilo. Y lo más grave para nosotros es esta estructura, que es la que yo les comentaba, donde la larva hace estas galerías y obviamente eso trae la presencia. Generalmente cuando vemos, no sé si a los que a mí me encanta el puré, de repente hago puré y salen como hilarchentas, muchas veces son residuos que han dejado las larvas al interior de la papa, las distintas estructuras que se dejan. Entonces ojo con eso, porque estas van a dejar, hacen su ciclo acá adentro, así que van a haber fecas, van a haber residuos de todo, obvio, ¿sí? Esa es la desgracia. Porque alguien me preguntaba ayer, vi un chinche y tenía unas cosas, no sé si era un chinche alguien, y vi que tenía unas cosas que botaba por detrás. ¿Qué será? Y yo lo miro y le digo, caquita. Sí, pues si todo lo que se come tiene que salir por alguna parte. Por lo tanto, si esta larva se está alimentando internamente de este tubérculo, las fecas quedan ahí mismo. Por lo tanto, todo lo que hay residuos, y por eso no es tan grato, porque uno puede decir, sí, profe, pero es proteína. No, acá no es proteína, la larva es proteína, pero lo demás son fecas, ¿ya? Son cosas que no son gratas de comer. Entonces, por eso es tan desafortunado que un productor venga y meta esto acá. Obviamente esas fecas no nos van a hacer, nosotros no vienen con echerichacol y con nada de esas cosas, pero es asqueroso comerse una papa de estas características mezcladas con otras. No es grato. Así que fíjense bien cómo se ve la cáscara, ¿cierto? Se ve con perforaciones, queda como media agrietada. Cuando ahí ustedes pueden ver, porque se ven las perforaciones. Generalmente entra por las yemas.
En donde están las yemas, ahí entra. Y entonces muchas veces se confunde con el hoyito que tiene la yema, ve que la yema como que está como una depresión, por esos lugares generalmente entra y nos confundimos. Pero ojo con esto, lo que nosotros debiéramos hacer, ¿cierto? Es dejar todo ese material, deberíamos eliminarlo pero aquí lo importante no es que ustedes tomen las papas y las boten a la basura, no pueden hacer eso. No pueden dejarlo porque va a seguir el ciclo en la misma papa, en el mismo tubérculo. Lo que uno hace es tomar estos desechos y, por ejemplo, incorporarlos. Ahí sí, porque no es una plaga del suelo, sino que al incorporarlo al terreno nosotros podemos también matar esas larvas y cortar el ciclo de ellas. Una consulta. Son Multival. Va a poder agarrar en el campo y en la bodega, así que el ciclo puede seguir todo el año. No entendí eso, ¿cómo incorporarlo Al terreno, hacer incorporación de las papas. O sea, si está ¿Vas a pasando comprar la meto de nuevo al suelo? Sí, porque van a meterlo, pero la larva no es una larva del suelo, así que ella tiene que estar a unos centímetros y después sale como pupa y como adulto. Pero si tú la incorporas al suelo como papa, como crack y esas cosas, estás metiendo a 1 metro de profundidad y eso la larva nunca va a ser capaz, porque ella no tiene capacidad para romper el perfil del suelo. Pero no hace galería, no sigue haciendo galería la papa. Pero la papa se va a descomponer. Con comparación como residuos de cosecha. Ya, ahí sí. Ya, pero no como la papa, lo que quiere es que se incorpore como materia orgánica. Y la larva no es capaz de salir a la superficie porque no tiene la capacidad de sus mandíbulas, como así ocurrido a la vid, que vamos a verlo, que ellos sí tienen capacidad para romper el perfil del suelo y salir, aunque estén a 2 metros de profundidad. Ya, ojo con eso. Estas larvas no tienen esa capacidad. ¿Ya? Eso entonces nos pasa con la polilla de la papa. Ojo, muy importante, recuerden lo que les decía a John, importantísimo, la polilla de la papa es multivoltina, no solo porque ataca, tiene varias generaciones en el campo, sino porque ataca en bodegas de almacenaje. Por lo tanto, si ustedes tienen almacenada papa por 6 meses, durante esos 6 meses ustedes tienen la probabilidad de que la papa haga su ciclo en la bodega. Así que podríamos tener una polilla que está todo el año. Es una plaga que está todo el año activa, ya sea si las condiciones lo permiten en el campo, pero posteriormente en la bodega de almacenaje es donde tenemos mayor daño. Muchas veces los productores se encargan y hacen todo el trabajo súper bien en el campo y meten a la bodega de almacenaje solamente papa sana o que se ve sana, ¿cierto? Que se ve sana porque la larva puede estar adentro. Se ve sanita, la meten en las bodegas, pero si la bodega no fue desinfectada antes de meter material nuevo, lo más seguro que en los intersticios, en todas las grietas de la bodega, hayan quedado larvas en diapausa, esperando alimento o pupas. Y posteriormente siguen el ciclo. Sé por qué se hace, pero mientras no hay alimento, las plagas se van a dormir, bajan su metabolismo y esperan alimento. Cuando ustedes meten material nuevo a la bodega, lo huelen, como cuando uno entra a la casa y dice, la mamá hizo algo rico, así más o menos hacen ellas, y activan su ciclo. Y si estaban en larva, continúan haciendo su ciclo, o pupa, y salen los adultos y empiezan a imponer directamente. Entonces, cuando el productor va a vender esa papa de guarda, se encuentra con que gran parte de ella puede estar dañada. Entonces, ojo con esta plaga porque su trabajo en la polilla de la papa no termina en el campo, en la cosecha, sino que termina cuando ustedes venden la papa y ahí se sale de su cuerpo. Polilla del tomate, tuta absoluta. La tuta absoluta tiene la particularidad, ¿cierto?, que es también otra plaga de Solanaceae, plaga primaria en tomate y secundaria en todo el resto de las Solanáceas, incluidas nuevamente las malezas Solanáceas. Esta es una plaga
solo de campo, ya sea es como el tomate al aire libre o tomate en invernadero. Tomate en invernadero es mucho más peligroso porque las condiciones son más parejitas, más altas las temperaturas, la humedad más alta, por lo tanto la plaga se siente mucho más cómoda. Pero la podemos tener en tomate al aire libre o tomate en invernadero. Al igual como la polilla de la papa, los adultos van a ser de colores terrosos porque tienen hábito crepuscular y por lo tanto se activan al atardecer y durante el día pasan todo el día durmiendo. Entonces en la hojarasca, en el suelo, con esos colores terrosos se mimetizan muy pero muy bien. Una vez que llega el atardecer se activan, copulan y la hembra nuevamente comienza su ciclo. ¿Dónde va a colocar los huevos? Solamente en la parte aérea, porque acá no hay, el fruto está en la parte aérea del tomate. Por lo tanto, coloca sus huevos en la misma planta, en los tallos, en las hojas. Y de esos huevos aparece esta larva. Esta larva que hace exactamente lo mismo que la polilla de la papa, cuando ataca las hojas, hace galerías. Galerías que van alimentándose del mesófilo. Y en el fruto van a hacer galerías nuevamente superficiales. Voy a borrar aquí. Entonces la polilla de la papa también hace en el fruto, tiene ese mismo ataque foliar, como primer ataque que hace, que se va a la hoja o a los brotes y perfora los brotes o hace estas galerías en el mesófilo, alimentándose del mesófilo, deja transparentes, y en el fruto lo que va a hacer es que hace galerías superficiales. Nunca se alimenta de las semillas, por eso es superficial. Ya son pequeñas picaduras que hace en el fruto que no llegan a pasar más allá de los 0,5 medio centímetro de profundidad. La larva se come la parte durita, ¿ya? Que es la pulpa, pero nunca llega hasta las semillas. Las semillas quedan intactas y lo que nosotros vemos solamente son picaduras en la superficie de este fruto. Entonces solamente es estético y blanco. Exactamente, estético. Nosotros comemos, ustedes van a ver, la verdad que el daño de polilla del tomate es uno de los más como inocuos que puede ser, porque todos los días comemos tomate con polilla del tomate. Yo lo que hago es sencillamente le saco la picadura, ¿cierto? Todos vemos que tomé un tomate y hay una pequeña picadura, y esa picadura viene, uno lo corta, la saca, le hace el sacado y el tomate está impecable. Ya eso es lo que hace la polilla del tomate, generalmente no impide su comercialización, sino que solamente cuando, al igual que la polilla de la papa, entran patógenos secundarios y produce una pudrición, ahí recién el productor tiene que botarlo. Pero con polilla del tomate, la verdad es que créanme, todos tenemos y comemos todos los días tomate con polilla del tomate, con daño de polilla del tomate. Pero es univertical. No, multivertinas. Son todas multivertinas. Todo. Bueno, ¿cómo podemos diferenciar una polilla de la papa de una polilla del tomate? Porque son dos plagas de las solanáceas. Por lo tanto, una va a ser primaria en papa y secundaria en las otras solanáceas, la otra va a ser primaria en tomate y secundaria en las otras solanáceas. La forma que tenemos de reconocer, porque si las dos, acá se ve rosada la polilla de la papa y esta es un dibujo, pero si las dos están comiéndose en el mesófilo, ¿qué color cree que van a tener? Verde. Las larvas adquieren el color de más o menos de lo que están comiendo. Entonces, si una larva atacan, que es donde la vamos a estar viendo, en la parte foliar de las hojas, ambas larvas van a ser del mismo color.
¿Cómo puedo diferenciar una larva de la polilla del tomate de la polilla de la papa? Sencillamente viéndole aquí está la cabeza y este primer segmento que está detrás de la cabeza, el primer segmento donde está el primer par de patas, dijimos que nuestros individuos tienen cabeza, tórax y abdomen, ¿cierto? Bueno, la larva va a tener exactamente las mismas partes, pero obviamente como en un tubo. La cabeza la ven claramente ahí, pero el tórax dijimos que está segmentado y tiene 3 segmentos: el protórax, el mesotórax y el metatórax. ¿Ok? Esos son los 3 segmentos corporales. En cada uno de ellos, 3 segmentos torácicos. En cada uno de ellos vamos a tener un par de patas. Entonces, un par de patas en el protórax, un par de patas en el mesotórax y un par de patas en el metatórax. Entonces, si yo miro, tengo primer segmento, segundo segmento, tercer segmento. Entonces, el tórax llegaría hasta aquí. Y de acá sería abdomen. ¿Ok? Lo mismo acá. Cabeza, primer segmento, protórax, segundo segmento, mesotórax, tercer segmento, metatórax. Perfecto. El primer segmento que ustedes ven en una larva tiene una estructura, el protórax, tiene una estructura que se llama placa, la van a ver en todas las larvas, placa protorácica. Esa placa protorácica es la que ustedes ven acá. Por eso yo sé que este es el protórax y sé que ahí está el protórax, porque tiene una placa protorácica. ¿Y esa placa para qué es? Está ahí. La tienen todas las larvas. Está ahí. Es parte del protórax. Y la van a ver que todas las larvas la tienen. Más marcada, menos marcada, más negra, menos negra. Pero está, es parte de las larvas. Todos los tipos de larvas, el protórax, la placa protorácica Es distinto. es distinto. Sí, tú la miras y puedes reconocer qué larva es la que está atacando. Lo vamos a ver con la polilla de la manzana y de la polilla de la fruta, que son alternadas también. Y yo miro la placa protorácica y sé rápidamente cuál es cuál. Porque esa estructura está ahí. No se pregunten para qué, si da lo mismo. Solamente me sirve para identificar. Solamente. Entonces, esa placa protorácica en la polilla de la papa es completamente negra. Completamente negra, así como la ven arriba. Oscura. En cambio, en la polilla del tomate tiene solo una banda, muy delgada negra. Ahí la ven. Ahí está la banda más oscura, pero todo lo demás es casi transparente. Entonces, si ustedes quieren ver y quieren reconocer cuál es la polilla que está atacando su cultivo, lo que tendrían que hacer es tomar la hoja, abrirla y ver la larva. ¿Se puede ver? Por supuesto que se puede ver. Tomo una lupa y le veo la placa protorácica. Si la placa protorácica es una línea muy delgada oscura, rápidamente polilla del tomate. Si la placa protorácica es una banda oscura ancha, polilla de la papa. ¿Por qué es importante esto? Me carga, aquí me quiero aprender todas esas tonteras. Porque sí, porque lo que pasa es que vamos a tener que atacar de distintas maneras. Porque si es una polilla del tomate, lo que va a hacer en papa, lo que va a atacar es solamente las hojas. Pero si es una polilla de la papa, en papa me va a tocar también el tubérculo, por lo tanto tengo que proteger el tubérculo. Entonces, es muy importante que uno aprenda a diferenciar por lo menos estas dos plagas que se dan en la misma familia y que la podemos tener alternadamente en nuestro cultivo.
la placa protorácica, es la placa, es lo que viene detrás de la cabeza. Y esa placa, si es usted ve que es una línea oscura, delgada, polilla del tomate. Si es una placa o una línea gruesa, oscura, polilla de la papa. Distintas papas. Antes de que sigamos, antes algo que no les conté anteriormente. Dentro de las características generales de los lepidópteros hay algo muy, pero muy importante que no hemos visto hasta ahora y que es la larva. Como se han dado cuenta, la larva es el estado dañino. Por lo tanto, lo que yo voy a estar buscando siempre es la larva. Por eso les enseño cómo diferenciarlo, porque es la larva la que yo voy a estar siempre buscando. Pero es importante, porque vamos a ver, porque vimos que hay mosquita blanca algodonosa, mosquita blanca a los invernaderos en tomate. Ahora vemos polilla del tomate en tomate. Polilla de la papa en tomate. Y vamos a seguir viendo plagas que se dan en tomate. ¿Cómo puedo diferenciar? Más adelante vamos a ver mosca minadora en tomate. ¿Cómo puedo diferenciar que el daño que estoy viendo es por un lepidóptero o es por la larva de otro orden? La larva de un lepidóptero. Todas las larvas de los lepidópteros, todas, así con mayúscula, todas las larvas del lepidóptero presentan 3 pares de patas verdaderas, 1, 2, 3, un par de patas en el protórax, un par de patas en el mesotórax y un par de patas en el metatórax. 3 pares de patas verdaderas y tienen entre 3, entonces todas tienen 3 pares de patas verdaderas, ahora me van a entender por qué les digo que son verdaderas, y tienen entre 3 a 5 pares de propatas, que son patas falsas, que son las que ustedes ven que van a estar en el abdomen, que son como multipatitas. Esas propatas no son patas. Las 3 patas verdaderas son las que va a presentar el adulto. Los 3 pares de patas que presenta el adulto. Las mariposas tienen 3 pares de patas. Esos 3 pares de patas vienen de esos 3 que están en el pro, meso y metatórax. Pero si ustedes ven para atrás, tiene otras como patitas. Y esas como patitas se llaman propatas. ¿Y para qué les sirven a los lepidópteros? Para asirse de la superficie. Son como sopapos. Por eso muchas veces ustedes ven una larva que está firmada desde último par de propatas y está parada así y no se cae. ¿Sí o no? ¿La han visto? Sí. Y está así. ¿Por qué? Porque son como sopapos que se afirman y le permite afirmarse de la superficie. Pero cuando llega el adulto, nunca más están. Propatas. Patas verdaderas, las que van a dar origen a los 3 pares de patas en la polilla, en la mariposa adulto. Pero estas propatas son de 3 a 5, y ustedes van a ver 5, ¿cierto? 1, 2, 3, 4, 5. El último siempre está en el último segmento, el que se llama el segmento anal. ¿Sí? Ya. Entonces, solo los lepidópteros tienen propatas. Solo los lepidópteros tienen propatas. Por lo tanto, si ustedes quieren, les llega una larva y le dicen, ¿qué es esto? Lo primero que tienen que ver, si tiene patas verdaderas y si tiene o no tiene propatas. Si no tiene propatas, puede ser cualquier otra menos lepidóptero. Si tiene propatas, descartaron todos los demás 10 órdenes que vimos y nos quedamos solo con el lepidóptero. Y ahí empezamos a buscar cuál puede ser. ¿Dónde lo encontraste?
En repollo. Bueno, en repollo tenemos 3 larvas que se pueden dar y ahí uno empieza a descartar. Pero la presencia de propatas solo la tienen las larvas del orden Lepidoptera. ¿Cómo se llama esta larva? Tiene nombre, se llama Eruciforme. Por lo tanto, las larvas de un lepidóptero son eruciformes y van a tener la característica de presentar 3 pares de patas verdaderas y de entre 3 a 5 pares de propatas. ¿Ok? La vamos a estar viendo en todas las larvas que vamos a estar viendo dentro de estas clases. Característica importante, lo vuelvo a repetir, solo el orden Lepidoptera presenta propatas. Por lo tanto, usted mira la larva más pequeña, más grande y tiene propatas, descarte todos los otros órdenes y lee un lepidóptero. ¿Y cómo sabes que es un lepidóptero? Porque tiene propatas. ¿Cuáles? Ahí ustedes empiezan a preguntar. ¿Y en qué lo encontraste? ¿Y cómo era? ¿Y cómo no? Y ahí empieza a hacer todas las averiguaciones, pero ya descartó todo y nos quedamos. Lo encontré en hortaliza. Perfecto, hortaliza. Las hortalizas tienen esta. Y así empiezan ustedes a descartar. Bueno, esto lo vamos a dejar para más adelante, pero necesito que lo tengan en cuenta que está en esta clase, que es el ciclo de vida, porque en la segunda unidad vamos a estar viendo una parte, un ítem que se llama cálculo de los grados días. Las plagas crecen por acumulación de horas de calor y por lo tanto lo vamos a estar viendo a partir de este ciclo de vida, ¿ya? Pero por ahora quiero que sepan que está aquí en esta presentación, pero que lo vamos a ver en la segunda unidad. ¿Cuáles son los daños? Bueno, los daños muy parecidos a lo que vimos, ¿cierto? Con la polilla de la papa. Fíjense, zonas de la hoja completamente transparentes, dejando solo la cutícula superior e inferior intacta y una vez que ya es bastante más grande, ya no cabe en esa hojita y se va hacia los frutos. ¿Desde cuándo? Un fruto desde muy pequeño, estando verde, la larva igual lo va a atacar, pero esto es lo que vemos. Más picadura, menos picadura, pero lo importante es que la galería es superficial. No ingresa al interior del fruto, sino que solo consume la parte carnosa de este fruto. Por lo tanto, esto me da la capacidad para comercializarlo. Todos comemos, excepto obviamente en unas circunstancias como esta, donde ya ven acá la pudrición por la entrada de algún patógeno secundario. Este fruto obviamente ya no se podría comercializar. Si se vende en la feria, por supuesto que lo venden, alguien lo van a meter entre la caja, lo va a meter entre medio y se van a hacer los locos, pero la lógica sería de que nunca llegáramos a tener este tipo de daño, sino que frutos con unas pequeñas picaduras, la verdad que no tienen menores o mayores inconvenientes en su comercialización. Polilla del tomate. ¿Dudas hasta acá? ¿No? Luego lo pone a la colina. Sí. Si no les digo, aquí no hay patrones. Lepidoptero no tiene ningún patrón. No hay ningún patrón. Polilla del tomate. ¿Ya vieron los daños? Galerías superficiales en el fruto. ¿Por qué hago tanto hincapié? Porque vamos ahora a ver. Chúntale, a ver, esperen. Voy a hacer un cambio. Profe, aquí le tiene una pregunta. Dígamela. Creo que esta mañana igual entró en la prueba, ¿cierto? No. ¿No? Solo lo que vimos. Solo hasta víspera. Esto ya es para la segunda prueba. Ok. Entonces, ¿por qué era tan importante? Bueno, acá, perdón, lo que pasa es que perdí mi pendrive y saqué una clase que era más antigua. Anteriormente esta plaga se llamaba Helioticea, pero ya cambió de nombre, así que ahora se llama Helicobacter pasea.
Es la única diferencia. Gusano al choclo. Gusano al choclo, que todos debiéramos conocerlo. Todos debiéramos conocer el gusano al choclo, ¿cierto? Porque todos compramos, la mamá siempre ha comprado, uno va a la esta compra y se encuentra un gusano adentro de la punta del choclo. ¿Sí? ¿Lo han visto? Sí. ¿Cierto? Uno abre y se encuentra con un gusanote grandote ahí comiéndose, lleno de fecas también nuevamente. Y gusano del choclo. Acá ya no es una plaga, ojo. De aquí en adelante ya no vamos a estar viendo plagas, o por lo menos las que de ahora, no son plagas pequeñas. Son polilla el tomate, polilla la papa, 1 centímetro de longitud, el adulto muy pequeña, por eso se mimetiza muy bien. Pero en el caso del gusano del choclo, Helicobacter phaceae es una larva de grandes dimensiones, 3,5 centímetros de expansión alar, es una larva bastante grande, ¿cierto? De color dorado y que se siente fuertemente atraída por la luz. También es de hábito crepuscular. Esta es una de las primeras que empieza a aparecer cuando nosotros en la primavera, en las noches empiezan a entrar las polillas. Esta dorada, fíjense las alitas, esta característica de esa raya que tiene en el primer par de alas es muy característico y es la primera polilla que empieza a entrar en nuestras casas buscando o sintiéndose atraída por la luz. Es muy peluda, ¿cierto? Su cuerpo es muy peludo, muy robusta y tiene este color café amarillento, como pajosa, el color de esta polilla. Grandes dimensiones. Pero ¿cuál es la gracia de este gusano del choclo? Que tiene dos cultivos primarios. El maíz, por supuesto, y el tomate. Entonces, el conocer la larva es crucial para saber si lo que me está atacando a mi cultivo es polilla el tomate o es gusano el choclo. Pero en este caso es muy fácil, porque el gusano del choclo es una larva de grandes dimensiones, ¿cierto? Debe medir aproximadamente unos 3 centímetros de longitud, 1 centímetro de diámetro. Es una gran larva, que cuando ustedes la van a tocar, como que se enrolla, ¿cierto? Para cubrirse, tiene múltiples colores, este es uno de estos colores, como alguien, ¿quién me mostró el otro día? ¿Qué me mostró de aquí? Ah, ya. ¿Cierto? Me mostraron este mismo color, como café, con líneas más claras. Pero si alguien me dice, ¿sabe que encontré en el gusano una verde? Gusano el choclo. Me encontré una amarilla con rojo, gusano el choclo. Esa es una de las dificultades que tenemos porque no tiene un color único, ¿ya? Sino que según lo que se está alimentando y en qué etapa de su vida esté, va a tomar, todas estas son larvas de gusano del choclo, ¿ya? Pero la característica importante es que es una gran larva que debe medir aproximadamente unos 3 centímetros en su último estado larval de longitud. ¿Y de qué se alimenta? Bueno, se alimenta de la mazorca, por supuesto. Las larvas son caníbales, importante, se comen entre ellas, eso significa caníbal. Se comen entre ellas y por lo tanto, por eso siempre cuando yo abro una mazorca voy a encontrar una larva. Siempre. ¿Ah? Porque esa se comió todas las demás. Ya no es que no hayan entrado, sino que esa se comió todas las demás que ya habían. ¿Ah? Por lo tanto, esa es la ganadora, es la que logró triunfar sobre todas las demás larvas. ¿Ya? Máximo podríamos encontrar 2 larvas, pero una muy distante de la otra, muy alejada, porque la que se encuentre puede perder. Este es el daño típico, ¿cierto? Cómo se come la punta. ¿Por qué se come la punta? Porque las hembras oviponen directamente en los estilos, es decir, en lo que nosotros llamamos comúnmente y cotidianamente los pelos del choclo. Esos son los estilos de las flores y por lo tanto coloca ahí, ella sale la larva y empieza a comerlo y penetra
en la punta del choclo. Ya nunca van a ver una galería desde afuera para que entre la larva, no, esa es otra plaga. Si ustedes ven una galería en la mazorca, en las hojas de la mazorca hacia adentro, ese no es gusano del choclo. Gusano del choclo entra, ¿cierto?, por la punta muy como sigilosamente y sin que nadie se dé cuenta, y cuando nosotros abrimos la mazorca nos encontramos con el daño del gusano del choclo. Pero vemos la mazorca y la verdad que si no la abriéramos nunca llegaríamos a saber que adentro hay una larva. En este caso, ahí está la larva, ¿cierto? Se alimenta desde la punta hacia abajo. ¿Dónde es más importante? Obviamente en el maíz choclero no es importante, no es nuestra principal plaga, porque de tan gran tamaño del choclero, que ¿qué es lo que hace? ¿Por qué creen ustedes que su casero en la feria dice, le corto la punta? Y usted dice, sí, córtemela. Lo que está haciendo es cortar la punta y sacarle lo dañado. Eso es lo que está haciendo, por eso le cortan la punta. Entonces le dice, le corto la punta y uno dice, sí, para que menos hoja, no sé qué, menos esto. Y lo que está haciendo al cortarle la punta es sacarle toda la parte mala, que podría estar dañada. Y nos deja una mazorca, ¿cierto? Como la punta, como nunca uno la ocupa, generalmente uno va y la corta también. Entonces, generalmente ahí bota el daño en una mazorca de maíz choclero, ¿ya? El maíz para las humitas, para los porotos, el típico que ocupamos. Pero en un maíz dulce, o el maíz americano que se llama, que le decimos también, que es esta mazorca que uno quiere comerla con mantequilla, que la cuece, ¿cierto? Que quiere que esté pero perfecta, ahí el gusano del choclo es nefasto. Ahí yo no le puedo cortar la punta, nada, porque quiero el choclito perfecto con todos sus granos amarillitos, ricos, para echarle la mantequilla, ¿cierto? Arriba. Ahí un gusano del choclo es una plaga que no puede estar presente. Ojo con eso. ¿Qué es lo que produce? Si ustedes tienen maíz para maíz choclero, la verdad que no es una plaga importante. Obviamente controlamos y todo lo demás, pero no me va a evitar vender la mazorca. Pero si tengo maíz dulce, ahí sí que va a ser una plaga muy importante donde me puede destruir completamente mi producción. Pero el tomate, ¿cierto? Este es el daño del gusano del choclo. Es mucho más severo que la polilla del tomate. Porque yo les dije que la polilla del tomate, si como hace galerías superficiales, si el tomate viene con una picadura, yo lo vendo. Pero si yo tengo gusano del choclo y me deja estas perforaciones, me deja eso, me deja esto, no tengo ni la posibilidad. Gusano del choclo evita, es decir, destruye completamente el fruto. Lo destruye. Usted no tiene ni una posibilidad de comercializar un tomate atacado por gusano del choclo, perdón. Le dije, la larva es grande, por lo tanto deja perforaciones muy grandes, y dentro de esas perforaciones, ¿qué me va a pasar? Crecimiento de micelio. Y por lo tanto vamos a tener daño de esta plaga. ¿Y qué es lo que hace? A diferencia de la polilla del tomate, que dije que nunca ingresaba a consumir las semillas, este sí se come todo el interior del fruto, dejándolo solamente la cáscara. Por lo tanto el fruto queda deshidratado, pasado, consumido, completo. Entonces llegamos al campo y nos encontramos con este tomate colgando. Un tomate colgando, seco y con una gran perforación. Muy grandes las perforaciones, y se alimenta de todo el tomate internamente. Así que son dos plagas que van a atacar el mismo cultivo. La polilla del tomate, puedo comercializarlo. El gusano del choclo no puedo comercializarlo. Ni una posibilidad. Ese daño uno no puede dejar como bono en la tierra, o... Claro, no tiene ni una posibilidad. ¿Abono? No, uno bota todo eso. Además que no hay nada, pues es pura cáscara. No queda nada.
Así que ojo con esta plaga, el tomate muy, pero muy, muy severo el ataque y nos puede traer muchísimos problemas de comercialización. Para mí, gusano del choclo atacando tomate es más peligroso que la misma polilla del tomate. Mucho más peligroso. Mucho más peligroso. Peligroso. Además, bueno, no solamente ataca al maíz y el tomate, ahí es plaga primaria, pero puede atacar y muchas veces me trae daño en lechuga, en repollo, en distintos tipos de cultivos. Le encanta todo, le encanta todo. Muy, pero muy polífaga. Gusano en choclo. Gusano cortador negro. Gusano cortador negro, lejos la plaga más peligrosa que podemos tener dentro de los lepidópteros. Lo más peligroso que podemos tener en lepidópteros es tener gusano cortador. ¿Por qué creen ustedes que es tan peligroso? Porque corta, ¿cierto? ¿Qué corta? El cuello. El cuello. Entonces, ¿qué hace con una planta que fue atacada por polilla, por gusano cortador? ¿Qué le va a pasar? Se muere. Se muere. Por lo tanto, cuando usted tiene un ataque, por eso digo que es la plaga más importante o más peligrosa que tenemos, porque un ataque de gusano cortador significa la muerte de la planta. No tengo ni una otra posibilidad. ¿Por qué? Porque cortó el cuello y la planta quedó sin ningún punto de crecimiento, así que no tengo posibilidades de seguir creciendo. Ataca hortalizas en general, por lo tanto, acá la rotación de cultivo no es una alternativa porque ataca a la mayoría, a las plántulas, ataca plántulas. Por lo tanto, yo voy, coloco una plántula en el terreno y rápidamente, si es tanta plaga, me va a producir la muerte al cortar la cabeza de estas plántulas. La rotación de cultivo, créanme, no es la alternativa, no hay ninguna posibilidad. ¿Por qué? Porque lo que le coloquen se lo va a comer, ¿ya? Así que ese es el gran problema. Es una polilla también nuevamente de grande envergadura, es tal vez es la más común que ingresa a nuestras casas. Si usted tiene plantas en su casa y de repente empieza a ver que la planta se empieza a secar o se cayó, uy, ¿qué pasó con esta ramita que se cortó, no sé qué? Le encantan las suculentas, todos los que les encantan las suculentas y tengan de repente que sus suculentas se empiezan a secar, y ustedes dicen, uy, van a tomar, y quedan con un brote en la mano. Fíjense bien, escarben alrededor y se van a dar cuenta que lo más probable es que esté la larva ahí y mátenla. Porque les digo, porque me ha pasado a mí. Esta es la larva, ¿por qué? Porque es una larva que vive en el suelo. Sí es una larva que habita en el suelo. No como la polilla de la papa o la polilla del tomate. No, esta vive en el suelo. Por lo tanto, esta larvita, fíjense ahí, las própatas, ¿se dan cuenta? Esta tiene colores terrosos. La larva, la hembra, ovipone en el suelo. Esta sí ovipone en el suelo. Y una vez que sale la larva, ¿qué es lo que hace? Se entierra entre 10 a 15 centímetros en el perfil. ¿Y qué es lo que espera? Que nosotros le llevemos su alimento y trasplantemos. O que estén las plantitas ya listas. Entonces, una vez que las plantas comienzan a emerger o ustedes colocaron plántulas del máximo trasplante y el tejido es tierno, esta larva lo que va a hacer es que va a cortar, así como ustedes la ven acá, el cuello de mis plantas. Y se alimenta del cuello con sus grandes mandíbulas y corta todas las estructuras. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando la planta logra estar lignificada o tener una estructura más fuerte. Si la planta es vegetal, su tallo, ¿cierto? Es blando, la verdad es que la puede atacar en cualquier momento. Si, como el maíz, el tallo, ¿cierto? Después se empieza a endurecer y formamos la caña, en esos momentos deja de ser importante
pero por lo general en las bulbosas, ¿cierto? Y en otras plantas, en otras hortalizas, siempre va a ser un grave problema para nosotros. Está oculta, las larvas también son nocturnas, por lo tanto durante el día están enterraditas en el suelo, en la noche salen y comienzan a arrasar. Entonces, yo siempre digo, me ha pasado de repente, me han llamado del campo, de algún huerto, y me dicen, ¿sabes lo que pasa? Es que nosotros fui en la tarde a ver el huerto, ¿cierto? A darme la última vuelta antes de irme y estaban las plantas maravillosas, perfectas. Volví al otro día y tenía un número determinado de plantas con caída. Ese patrón de daño solamente lo pueden atribuir a un gusano cortador. ¿Por qué? Porque en el día está durmiendo, no hace daño, ustedes no van a ver daño, pero en la noche hace de las suyas, sale del suelo a la superficie y comienza a cortar las plantas a la altura del cuello. Y van a mirar y no hay nada, no hay ningún culpable. ¿Por qué? Porque nuevamente se enterró y está durmiendo. Pero si ustedes escarban alrededor de las plantas que han sido dañadas, lo más seguro es que encuentren a esta larvita ahí entre los 10 a los 15 centímetros de profundidad, esperando nuevamente la próxima noche para seguir saliendo a alimentarse. Eso es lo que hace este gusano cortador, por eso les digo que es tal vez para mí una de las plagas más, pero más importantes que tenemos y que nos pueden traer mayores problemas, porque si nuestra planta es una planta vegetativa, ¿cierto? Que no herbácea, la verdad es que puede cortarla en cualquier momento. En el caso del maíz, ataca solo hasta sexta hoja, porque cuando comienza a aparecer la séptima hoja, el tallo endurece. Se empieza a formar la caña en el maíz y por lo tanto ahí ya no es capaz de romperla. Tiene mandíbulas potentes, pero no tan potentes como para romper, ¿cierto? Una estructura lignificada. Por eso va a atacar a plantas que sean más bien de textura herbácea. Y con graves problemas nos ataca y nos mata las plantas. Ok, vamos a dejarlo hasta aquí. Hasta el gusano del gusano cortador. Mañana, prueba. A los que les encanta llegar tarde, lleguen a la hora. ¿Ok? Si no van a tener menos tiempo para hacer la prueba. La prueba tiene 1 hora de duración. Desde el momento que nos sentemos, 1 hora de duración de la prueba. ¿Ok? Verdaderos y falsos, completar cuadros y observación de identificación de imágenes con las plagas que hemos estado viendo, por supuesto. Así que vean imágenes, ya 25 puntos tiene esta, así que es 1/4 de la prueba, así que es bastante importante. Así que imágenes y nombres científicos. Nombres científicos.